Jehová Jireh Ministerios presenta Hombres de otra clase. Pastor Iván Robalino. Parece que se han quedado viendo el fútbol algunos. Bien, el día 23, 24 y 25, como dijo nuestro hermano Oscar, tendremos la campaña evangelística. Será evangelística, dirigida el mensaje a aquellas personas que no conocen de Jesús. Y si usted tiene familiares que no conocen de Cristo, ¿no?, hábleles de Jesús. Trate de que vengan a la casa del Señor esos días 23, 24 y 25. Ore por ellos. No sabemos cuándo puedan partir y el día que partan puedan irse con el Señor. Entonces, hablen con sus familiares, hablen con sus amigos que no conocen de Jesús y extiéndale usted la invitación para que puedan conocer a Jesús como Señor y Salvador en esa cita del día 23, 24 y 25. Amén. Y el 31 no se olvide la vigilia a partir de las 10 de la noche. El 1 de enero, si el Señor no ha venido, no tendremos culto aquí en el ministerio porque estaremos amanecidos. Además, yo sé que muchos se amanecen, de 31 al 1 siempre están amanecidos. Así que el Señor nos permitió hacer vigilia el 31 para el 1 no hacer culto. Amén. Pero el día 8 de enero, si el Señor no ha venido, en el primer culto aquí en el ministerio, domingo 8, estaremos dando apertura a la escuela dominical para adultos. ¿Sí? Escuela dominical para adultos, solo para adultos, a partir del domingo 8 de enero del 2023, en el horario de 9 a 10 de la mañana. Amén. 9 a 10 de la mañana. Vengan a la escuela dominical a partir de las 9 hasta las 10 en una enseñanza 100% bíblica para que usted aprenda, para que usted pueda hacer preguntas, dialogar de acuerdo al tema. Eso es en sí la escuela, ¿no es verdad? La escuela dominical es con ese fin de que usted pueda profundizarse más en el estudio de la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, esa escuela bíblica, la escuela dominical, la apertura será el día 8 de enero del 2023, en el horario de 9 a 10 de la mañana. Usted tendrá media hora para ir hacer alguna otra actividad y a las 10:30 tendremos nuevamente, estaremos aquí para poder adorar y glorificar el nombre del Señor en el culto regular. Amén. Bien. Y nos acercamos al final de un año. Estamos a pocos días de culminar este año. ¿Quién diría? Hace poco estuvimos en enero y ya estamos diciembre. Y debería mucho traernos a la reflexión. Indagando en la palabra del Señor, a través de la historia bíblica, si usted ha sido un lector de la palabra de Dios y ha leído el Antiguo Testamento, usted se va a encontrar con hombres de Dios, con aquellos hombres de Dios de aquellos tiempos, de aquellos años, hombres que lloraron, hombres que gimieron y a veces por muchos días lo hicieron por la condición descarriada, quizás de su casa,
del pueblo de Dios. Y ellos se negaron a comer en esa condición, en ese lamento, en ese gemir. Se negaron a comer, se negaron a tomar agua o a beber, o a lavar o a bañarse, a lavar sus cuerpos. Dice también que muchos de estos hombres de Dios se arrancaban los mechones de su cuero cabelludo y de sus barbas. Y si podemos tomar como ejemplo al profeta Jeremías, incluso dice la palabra de Dios que él se recostó de costado en las calles de Jerusalén por espacio de 365 años. Y continuamente, estando recostado en las calles de Jerusalén, dice la palabra de Dios de que continuamente advertía al pueblo de Israel del juicio que venía de parte de Dios al pueblo. Y me pregunto yo, ¿de dónde estos hombres de Dios obtuvieron esa autoridad espiritual? Esa fuerza espiritual para hacer todo lo que ellos hicieron en su tiempo, en el tiempo que Dios le dio. Y mis amados hermanos, puedo decirles sin miedo a equivocarme de que estos hombres de Dios eran de una clase diferente. Estos eran siervos de un tipo totalmente diferente de aquellos que hoy podemos ver en la iglesia de hoy. Simplemente yo como siervo de Dios no podría identificarme con estos hombres y con ese caminar que ellos tuvieron. Yo sé que no soy totalmente de esa clase de hombres. Y tampoco he conocido a un cristiano que lo sea. Pero hay algo acerca de esto que me inquieta mucho, y es que en la palabra de Dios dice que las proezas de estos hombres del Antiguo Testamento fueron registradas como lecciones para nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Si usted ve la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hablando a los corintios, a la iglesia de Corinto, en el capítulo 10, verso 11, en 1 Corintios le decía: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Amén. La palabra de Dios, el apóstol Pablo dice de que estos hombres son como ejemplos para mostrarnos cómo mover el corazón de Dios, o cómo llevar a un pueblo corrupto al arrepentimiento. Así que podemos una vez más preguntarnos: ¿fueron estos santos una clase de hombres de raza especial? ¿Fueron estos hombres superhombres con un destino predeterminado, un destino dotado con poderes sobrenaturales, con poderes desconocidos para nuestra generación de hoy en día? Y nos maravillamos al escudriñar la Escritura y al saber la historia de estos hombres, como un David, como un Elías, como un Eliseo, como una Débora, como una Esther. ¿Fueron ellos distintos o distintas a los siervos de hoy en día? Pues déjeme decirle de que no, de ninguna manera.
La palabra de Dios declara enfáticamente que nuestros piadosos ancestros, aquellos que nos predecieron atrás, eran personas como tú y yo. Eran personas, estos hombres, estas mujeres de Dios, eran personas como tú y yo. Eran hombres, eran mujeres sujetas y sujetos a las mismas pasiones de la carne. Lloraban, se entristecían, tenían temores. Había enojo en su corazón muchas veces. Y la palabra del Señor nos dice en el libro de Santiago, si usted va a las Escrituras, Santiago capítulo 5, verso 17. Santiago capítulo 5, verso 17, dice la palabra de Dios que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Miren, eran hombres de iguales pasiones que usted y yo, mi hermano. Estos hombres poseían algo en sus caracteres que causaba que Dios pusiera su mano sobre ellos, que Dios pusiera de su espíritu sobre ellos. Por eso que Dios los escogió para cumplir un propósito. Y Dios nos insta, Dios nos mueve a buscar la misma calidad de carácter hoy en día. Dios desea de nosotros que tengamos ese mismo carácter que tenían aquellos hombres de aquellos tiempos. Pero también podemos ver a través de la palabra de Dios de que habían otra diferencia entre estos hombres del pasado. Y la mayoría de los cristianos de hoy en día, ¿y saben qué es lo que está sucediendo? Y es que hoy en día vivimos en una de las épocas más perversas que la historia haya conocido. Nuestra generación presente es mucho más peor que aquella de Nínive o aquella época de Sodoma y de Gomorra. Nuestro mundo, nuestra generación es más perversa de lo que haya sido la generación de esos tiempos. Nosotros tenemos la cerviz más endurecida que el antiguo Israel. Somos más violentos que en los días de Noé. Tanta es la violencia que aún muchas de las veces hemos escuchado de hombres que matan a sus hijos. Hombres que matan a su familia entera y a veces quedan vivos y no hay remordimiento en su corazón. Mujeres que exterminan a sus hijos. O como la palabra de Dios lo dice, se comen y se devoran a sus hijos. Y usted le pregunta, no hay remordimiento ni culpa en su corazón. Somos más violentos que en los días de Noé. Porque si en verdad existe un tiempo cuando el mundo necesita a hombres santos de una fe intensa, de una fe inquebrantable, ese tiempo es ahora. Y creo que Dios está buscando la misma clase de siervos comprometidos hoy en día. Él está buscando hombres, Dios está buscando mujeres quienes se esfuercen por conocer su corazón. Y se lo vuelvo a repetir, Dios está buscando hombres y mujeres que se esfuercen por conocer su corazón, por hacer proezas poderosas en su nombre
y traer sociedades enteras que se vuelvan hacia Él, que se vuelvan hacia Dios. Piense usted por un momento, ¿por qué Dios levantaría hombres de profundo quebrantamiento, de profunda búsqueda santa en tiempos pasados? Y sin embargo, piense también por un momento, ¿por qué Dios descuidaría de hacer lo mismo hoy en estos tiempos, hoy en esta generación? Y sabemos de que Dios no ha cambiado, porque la palabra de Dios en el libro de Hebreos 13:8 dice de que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, Dios no ha cambiado. Lo que cambia es el corazón del hombre. Y servimos al mismo Señor como aquellas generaciones que ya han pasado, como aquellos hombres que sirvieron a Dios. Así que, ¿dónde están aquellos siervos intensos hoy, quienes llevarían su carga y hablarían por su causa? ¿Dónde están esos hombres? Finalmente, lo que más me inquieta es que nosotros poseemos algo que aquellos hombres de la antigüedad no poseyeron. Porque en estos últimos días, dice el Señor, que Él iba a derramar sobre nosotros de su Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra generación tiene acceso a más poder, tiene acceso a más dones espirituales que ninguna generación haya tenido a través de los tiempos. En resumen, nos ha dado Dios lo que necesitamos para levantarnos como hombres, para levantarnos como mujeres de otra clase. Y Dios está llamando a tales siervos a salir y ser apartados. Y la pregunta para nosotros es, ¿por qué Dios tocó y ungió a estos hombres en particular tan poderosamente? ¿Por qué los ministerios de estos hombres fueron capaces de cambiar los destinos de naciones enteras, de cambiar los destinos de familias enteras? Y la palabra del Señor nos revela cómo estos hombres de otra clase se hicieron tan embelesados con el Señor y con su causa. Y si vemos a un hombre como Esdras fue un hombre de Dios, un hombre de Dios que despertó a toda una nación. La Escritura dice que Esdras fue un hombre que tenía la mano de Dios sobre él. Esdras testificó y dice Esdras capítulo 7, verso 28, dice la segunda parte de este texto. Esdras capítulo 7, verso 28 dice: y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. En otras palabras, Dios extendió su mano envolviendo a Esdras y lo hizo un hombre diferente. ¿Por qué Dios haría esto con Esdras? ¿Por qué Dios haría o tomaría en cuenta a Esdras solamente cuando en aquel tiempo había cientos de escribas en Israel y solo lo vio a Esdras y lo tomó a él? Y todos los demás escribas también tenían el mismo llamado a estudiar, a exponer la palabra de Dios al pueblo. ¿Qué hizo que el Señor pusiera su mano en este hombre y le diera la carga sobre 50,000 personas para reedificar la ciudad caída de Jerusalén? ¿Qué hizo que el Señor hiciera esto en este hombre? Y
Y la palabra de Dios nos da la respuesta en Esdras capítulo 7, verso 10, donde nos dice: Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Amén. Esdras había preparado su corazón para inquirir, estudiarla, la ley de Jehová y para cumplirla. Muchos solamente inquieren en la ley de Jehová, pero no la cumplen. Fue simple en Esdras. Esdras hizo una decisión consciente. Él determinó por encima de todo escudriñar la palabra de Dios y obedecerla. Y él no se desvió de esa decisión jamás. Él se dijo a sí mismo: voy a ser un estudiante de la palabra y voy a aplicar todo lo que lea en mi vida. Mucho antes de que Dios pusiera su mano sobre Esdras, este hombre era diligente en escudriñar la palabra, en escudriñar las escrituras. Y él permitió ser examinado por la palabra. ¿Cuántos al escudriñar la palabra nos autoexaminamos? Pero ¿saben por qué muchas veces no nos autoexaminamos? Porque no la leemos. Porque usted no tiene tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Porque no tenemos tiempo para escudriñarla. ¿Cómo vamos a examinarnos si no la escudriñamos? Si no estudiamos la palabra. Si no la aplicamos a nuestra vida, la palabra. Pero Esdras permitió ser examinado por la palabra, ser lavado por la palabra, ser limpiado por la palabra de toda inmundicia del cuerpo y del espíritu. Porque cuando tú escudriñas la palabra es como ríos de aguas de vida, que te lava, que te limpia, que te purifica. No necesitas, dijo Jesús, que yo les lave. La palabra que yo les he hablado, ella los ha limpiado a ustedes, le dijo el Señor a sus discípulos. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Quieres ser limpio? Lee la palabra. Vas a conocer allí en qué estás fallando a Dios. Y tú escudriñas y dices: Señor, examíname, límpiame, mira qué hay en mí. Lee la palabra, te dice Dios. Allí tú vas a encontrar qué hay en tu vida, qué pecado estás llevando, qué pecado estás ocultando. En la palabra. La palabra te limpia de toda inmundicia del cuerpo, de toda inmundicia del espíritu. Como resultado, Dios vio en Esdras a un hombre que estaba saturado de la palabra de Dios. Dios va a usar solamente a hombres y mujeres que tengan su corazón saturado por su palabra. Esdras tenía hambre de la escritura y se regocijaba cuando leía la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, hasta llora, porque es el Espíritu de Dios quien comienza a contristar su corazón. Porque usted se ve reflejado allí, su condición, su vida, la vida de los suyos, la vida de su familia, la vida de su vecino, la vida de su iglesia. Aquí usted la ve reflejada y Dios comienza a limpiarlo y Dios comienza a cambiarlo a través de su Espíritu. ¿Pero a través de qué? A través de su palabra. A través de su palabra. Y dice que Esdras se regocijaba en escudriñar la palabra. En resumen,
Esdras permitió que la palabra de Dios preparara su corazón para cualquier obra que Dios quiera hacer en él. Esta es la razón por la cual Dios puso en su mano, en las manos de Esdras, un propósito y lo ungió. Igual como Esdras, David era un hombre de otra clase que cambió el curso de su nación. Y como Esdras, David saturó su corazón, ¿saben qué? En la palabra. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? Salmos 119. Y de todos los capítulos de los Salmos, Salmo 119 es el más largo de todos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque habla de la palabra. Y él escribió el Salmo 119, el cual contiene 176 versículos. Casi cada uno de ellos exalta la gloria de la palabra de Dios. Y si usted lee Salmo 119, verso 11, verso 16, verso 97, verso 105, verso 140, donde dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Me regocijaré en tus estatutos, no olvidaré tus palabras. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Usted puede decirle a Dios: Señor, cuánto yo amo tu palabra? Cuánto amo escudriñar tu palabra, tu ley. Son más dulces que la miel en mi boca. Todo el día es ella mi meditación, decía el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo, decía el salmista. Y Esdras también dispuso otra cosa más, a más de leer la palabra, a más de escudriñar la palabra, a más de meditar en la palabra. Esdras también dispuso en su corazón ayunar y orar. Algo que muy poco nos gusta, ayunar y orar. Y Esdras capítulo 8, verso 21 dice: y publiqué ayuno para afligirnos, humillarnos delante de nuestro Dios, para solicitar delante del camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Y Esdras mandó al pueblo a ayunar. Esto nos dice que él no estaba diciéndole a la gente que aceptara la promesa de Dios por la fe. No hubo esa palabra en su boca de decirle al pueblo: acepten las promesas de Dios por la fe. Él no solo dijo, él no solamente dijo: tenemos que confiar en la palabra de Dios, que Él nos va a proteger. No. Él dijo: había algo más que hacer. Y él estaba diciendo en el capítulo 8, versos 23 y 31, si creemos en la palabra de Dios para nosotros, pero ahora tenemos que ayunar y orar hasta que veamos que la palabra se cumpla. Y nos vamos a dar un paso adelante, y no vamos a dar un paso adelante hasta que esto ocurra. Así que la Escritura dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo, del acechador en el camino. Ellos no solamente aceptaron la palabra de Dios por la fe, ellos aceptaron y actuaron en ella también por la fe. Y eso no significa solo ir al azar, sino ayunar y orar en primer lugar, y en total confianza para ver de que la palabra de Dios pueda ser cumplida.
El Señor llama a ayuno y oración a cualquiera que disponga su corazón a la causa de Dios. Además del estudio de la palabra de Dios, de la oración y del ayuno, que son 3 armas de un creyente, ¿usted sí sabía? Usted pelea con eso en el mundo sobrenatural. La palabra de Dios, la oración y el ayuno. Y debe haber una purificación a través de la palabra también. ¿Cómo llegó Esdras a compartir el corazón quebrantado de Dios por los pecados de su pueblo? Y hallamos la respuesta de estas preguntas en el mismo ministerio de Esdras. Una vez que el pueblo llegó a Jerusalén, dice la palabra de Dios de que Esdras fue usado por Dios para traer un arrepentimiento profundo, un arrepentimiento radical. Y Nehemías capítulo 8, verso 6 dice: bendijo entonces Esdras a Jehová y Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. Esdras dice, luego leyó la palabra de Dios al pueblo, y dice el versículo 9 de que todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Sin embargo, tan pronto como el pueblo se había arrepentido, Esdras le instó a regocijarse. Según el verso 10, dijeron a todo el pueblo: no estén tristes, no lloren, no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Denle un fuerte aplauso al Señor. Así que todo el pueblo, dice la Escritura, fue a comer, fue a beber, a obsequiar porciones, dice el versículo 12, a gozar de grande alegría porque había entendido las palabras que les habían enseñado. Yo he estado pensando durante esta semana mucho, en estos días, sobre el día cuando estemos compareciendo delante del Señor en juicio. En ese día vamos a estar de pie delante del Señor Jesús. Ambos. Frente a frente va a estar el hombre con su Dios, con su Salvador. Y igual como nosotros, Jesús también caminó sobre esta tierra. Él habló con otros hombres. Él fue tocado por todos los sentimientos humanos, porque Jesús fue hombre, 100% hombre. Y ahora, mientras cada uno estemos delante de Él compareciendo, cuando cada uno, porque nos vamos a enfrentar con Él un día, ¿sí sabe usted? Un día vamos a estar delante de Él. Muchos recibiremos galardones, muchos saldremos delante de Él avergonzados. Muchos vamos a salir delante de Él avergonzados porque no lo conocimos. Sufriremos pérdida, dice el apóstol, cuando estemos delante de Él. Y vamos a ver dos cosas en Él, y yo lo creo. Cuando usted lo vea a Él cara a cara, al Señor Jesús, usted va a ver un brillo en sus ojos, o una mirada triste. Pienso en las palabras de Samuel a Saúl cuando le dijo en 1 Samuel capítulo 13, versos 13 y 14, locamente has hecho, le dijo el vidente de Dios Samuel a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios
que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Yo creo que si Saúl tuviera la oportunidad de presentarse delante del Señor en aquel día, me pregunto qué le diría al Señor en aquel momento. Y podría ser algo como esto. El Señor le diría a Saúl: Saúl, déjame mostrarte lo que yo tenía en mente para ti. ¿Me están captando lo que les quiero decir? El Señor le hubiera dicho, después de que cuando esté delante de él, le hubiera dicho: déjame decirte exactamente lo que yo tenía para ti, Saúl. Tú hubieras sido un padre tierno para David. Y la nación que gobernaste hubiera estado sobre sus rodillas en humildad delante de mí. Tú hubieras ganado para Israel el respeto de las naciones a su alrededor. Y mi pueblo hubiera gozado de paz como un río. Yo te hubiera dado honor y te hubiera dado un nombre que hubiera tenido el mismo sello de Dios sobre él. Pero todo resultó diferente. Y escuche esto, y es algo muy duro. Tú abortaste mis planes que yo tenía para ti. Como Saúl actuó como un loco y no siguió la palabra de Dios. Y ahora quizás el Señor Jesús le dijera a Saúl: tú abortaste mis planes que yo tenía para ti porque no tomaste mi palabra seriamente. Y actuamos locamente y no tomamos la palabra de Dios seriamente. En cambio, permitiste que los celos, la amargura, el enojo, la falta de perdón te robaran todo. Y Saúl, mira lo que has perdido. Así hay muchos dentro del pueblo de Dios. El enojo, los celos, la amargura, la falta de perdón le roban todo, las promesas que Dios les ha hecho para ellos. Porque no han aprendido a esperar en su palabra. Para concluir, estamos viviendo en tiempos de vida y en tiempos de muerte. Y es tiempo de escoger entre el camino a la vida espiritual y a la obediencia, o el camino de la muerte espiritual y de la hipocresía. Considera las palabras de Moisés cuando dijo en Deuteronomio capítulo 30, verso 19: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, dice el Señor. Escoge la vida, escoge la vida, escoge la vida espiritual, escoge la vida de obediencia. Habla al padre de familia, a la madre de familia. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante. Y el Señor siempre vive diciendo: he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú, y no solamente tú, sino toda tu descendencia, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, con vida, porque tú aprendiste a ser obediente a la palabra. Te insto, mi amado hermano, que dispongas tu corazón hoy a buscar con toda diligencia
a buscar con toda determinación. Y luego anda la palabra de Dios con un amor y deseo siempre creciente de conocer a Dios. Ora con ayuno para quebrantamiento, para recibir la carga que viene de Dios. Finalmente confiesa y abandona todo lo que impide. Que es eso algo que muchas veces nos falta. Confesar y abandonar todo lo que impide que el Espíritu de Dios abra las bendiciones del cielo para nosotros. El camino de los hombres de otra clase está abierto para todos. Todos. Todos podemos ser un Elías. Todos podemos ser un Eliseo. Tú puedes hacer una Débora. Tú puedes ser una Esther. Pero ¿saben por qué a veces no se cumple eso en nosotros? Porque no hemos guardado su palabra y sus promesas. Y yo le decía ayer a los chicos, siempre la gente te va a ver y vas a tener esos admiradores secretos, ¿verdad? Esos admiradores secretos que te van a decir, o se van a decir entre ellos mismos, me gustaría ser como ese pastor. Me gustaría ser como ese salmista, ¿no? Le decía, me gustaría, que uno de los chicos le decía, me gustaría ser como Moisés, tecladista, ¿no? Que ama y sirve al Señor. Me gustaría ser un baterista como Alejandro, ¿no? Y yo sé que muchas veces anhelan los chicos eso, pero a veces no se sienten dignos de serlo. Y si usted está dispuesto y un corazón dispuesto, Dios va a hacer grandes maravillas en usted y hasta más. Pero depende de nosotros escuchar la palabra, obedecerla y ponerla por obra. Usted quiere ser un hombre, una mujer de Dios, y usted admira a una Débora, a una Esther, hágalo. Pero busque obedecer la palabra, busque obedecer y tener una vida que a Dios le agrade a través de su palabra. No existe otra forma. No existe otra forma. Depende de usted. Yo sé que Dios ve en nosotros potenciales, ve hombres, mujeres, en quienes Él pueda depositar de su gloria, en quien Él pueda depositar de su unción. Pero depende que nos dejemos moldear, de que podamos ser hombres y mujeres en quien muchos puedan ver la gloria de Dios a través de nosotros. Y aquí hay hombres y mujeres que Dios quiere hacer grandes cosas a través de ellos. Pero Dios está esperando que diga, Señor, mira, aquí estoy. Haz conmigo como tú quieras. Y aquí puede Dios levantar pastor, evangelista, diáconos, misioneros, profetas. Pero depende de que tú digas, Señor, mira, aquí estoy. Yo admiro a mi hermano Giovanni. ¿Sí lo conocen a Giovanni Castillo? Yo lo miro a este hombre. Yo vengo entre semana, parece que no veo nada, pero yo lo veo todo. No hay día que este varón, alce la mano, mi hermano. No hay día que ese varón no venga entre semana. Aquí, fiel. Me parece otro Cefas, porque Cefas está toda la semana, él está ahí toda la semana. Él es un hombre fiel. Entre semana yo lo veo todos los días. Y yo sé que Dios está haciendo grandes cosas en la vida, en el corazón de este hombre. Pero muchos se han aflojado por ahí, entre semana venían, ya no vienen. Pero yo sé que volverán a venir, porque Dios les hablará a su corazón. Hemos dejado de hacer cosas, hemos dejado de buscar de Dios. Pero yo creo que Dios nos da oportunidades, porque Dios es un Dios de oportunidades. Amén.
Lo que el Señor nos pide es fidelidad, lealtad, disposición, como lo hizo Isaías, Ezequiel. Señor, heme aquí. Estoy. A Samuel le dijo y lo llamó por 3 veces: Samuel, Samuel, Samuel. Samuel que dijo: Señor, aquí estoy. Habla, que tu siervo escuche. No hago un llamado a los servidores, hago a aquellos que no son servidores, pero que sienten una pasión tan grande por Dios y que saben que Dios, y yo les confirmo de parte de Dios que Dios los quiere usar, pero necesitan seguir siendo fieles. Necesitan amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Necesitan hacer la diferencia entre lo profano y lo santo, entre lo limpio y lo inmundo. Son cosas que Dios necesita de nosotros, porque los tiempos son cortos y el Señor vuelve por segunda vez. Pueden ponerse en pie, por favor. Él quiere hombres de otra clase, hombres distintos, hombres cambiados, hombres que no le temen hablarle al mundo y confesarle de que son diferentes, de que son hombres que aman a Cristo, que son hombres que aman y son temerosos de Dios, que son hombres que aman, hombres y mujeres que aman y que marcan la diferencia donde quiera que estén. Ese tipo de hombre quiere Dios, que no se avergüenza de decir: yo soy cristiano, que no se avergüenza de decir: yo conozco de Jesús, que no se avergüenza de decir: no importa lo que esté sucediendo, no, yo sé que el Señor vive, y si Él me tiene aquí es porque Él tiene un propósito de Dios aquí, en este lugar, en este trabajo, en esta casa, hasta que Él así lo decida. Comienza haciendo tu ministerio allí donde estás, en tu trabajo, tus compañeros de trabajo, tus amigos, tu lugar de estudio. Allí Dios te ha puesto para que seas luz. Allí Dios te ha puesto para que otros conozcan que tú conoces de Jesús. No te quedes callado, no te avergüences. La palabra de Dios dice: aquel que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré un día delante de mi Padre que está en los cielos. Confiésalo donde quiera que estés. No te avergüences de tu Dios, porque aquel día el Señor se va a avergonzar de ti. No te conozco. ¿Pensaste que el cristianismo era cosa fácil? No, es difícil, pero vale la pena. Vale la pena ser cristiano a pesar de ser despreciado. Vale la pena ser cristiano, porque así como a Jesús los escucharon, a ti también te van a escuchar. Así como a Jesús les despreciaron, a ti también te van a despreciar. Ya es el tiempo de que te levantes y digas: sí, yo voy a hacer la diferencia. Yo voy a ser el joven diferente. Yo voy a ser el adulto diferente que pueda compartir a otros de Jesús. Voy a marcar la diferencia y otros dirán: mira, ese es diferente. Me gustaría ser como él. ¿No? ¿Qué tienes que no tengas? ¿Qué tienes tú que te hace tan diferente? Y tengas la oportunidad de decir: yo tengo a Jesús. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad, mi Señor. Gracias, Señor, oh Dios. Tu palabra, Señor amado, ha sido predicada, Padre, en esta mañana. Haz lo que seas, Padre, en sus corazones. Tu palabra ha sido sembrada, Padre. Limpia, purifica cada corazón, cada vida, mi Señor, en el nombre de Jesús. Levanta hombres y mujeres llenos del poder de tu Espíritu. Hombres y mujeres ansiosos y deseosos por conocerte más, por ser la diferencia en este mundo. Oh Dios amado, en este nuevo año que se aproxima, ser distinto, ser cambiados, ser transformados,
que el mundo que los rodea puedan ver de que son hombres y mujeres en los cuales habita la gloria del Eterno, la gloria de tu Espíritu, Dios. Jóvenes y mujeres, hombres y mujeres distintos y cambiados, que puedan ser luz donde quieran que estén, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre, haz tu obra perfecta en ellos, amado Espíritu Santo. Levántalos como hombres y mujeres, como siervos, Padre, como jóvenes, Padre, que no se avergüencen en donde quieran que estén. Oh Dios amado, en el nombre de Jesús, oh Padre, que podamos ser distintos en medio de este mundo, que podamos ser cambiados en medio de este mundo, Padre, que te necesita, que necesita de ti, que necesita de tu amor, que necesita de tu misericordia, que podamos ser usados para tu gloria. Vasos de honra en tus manos, en donde puedas depositar de tu gloria, de tu amor, de tu presencia, Señor, en el nombre santo de Jesús. Gracias, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que harás, porque tú sigas obrando en medio de los tiempos. Oh Dios, y en el nombre de Jesús, ahora te pido que guardes a cada vida que está aquí, Padre, a cada familia de cada uno de los que están aquí representando. Oh Dios amado, en el nombre de Jesucristo, Padre, te pido que los bendigas. Bendice sus hogares, bendice sus familias, bendice, oh Dios amado, el sustento, Padre Santo, para sus casas. Aquel que no tenga un trabajo, provéele, Padre, en el nombre de Jesús. Aquel que no tenga un emprendimiento, Dios, provéele en el nombre de Jesús. Aquel que tenga un emprendimiento, Dios amado, bendícelo al 100%. Que siempre haya, Padre Santo, la prosperidad en su casa, que no le falte el pan de cada día, Padre, en el nombre de Jesucristo. Reprendemos al devorador, reprendemos al revoltón y al saltón en el nombre de Jesús. Oh Dios amado, no habrá, Padre Santo, no habrá puertas abiertas en casa, no habrá puertas abiertas en nuestro hogar, donde el enemigo pueda destruir, oh Dios amado, nuestras finanzas, donde el enemigo pueda destruir la paz espiritual que necesita mi hogar, mi familia, mis hijos, mi esposa, mi cónyuge, en el nombre de Jesucristo. Oh Dios, declaramos esta palabra, Padre Santo, para tu gloria, oh Dios. Cerramos toda, Padre, toda brecha del enemigo. Cerramos toda, Padre, toda puerta que esté abierta, Padre. Todo derecho que le hemos dado al enemigo, todo derecho legal, hoy, Padre Santo, lo cerramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, haz lo que tengas que hacer. Derriba fortalezas, derriba, Padre Santo, toda hechicería, brujería. Derriba, oh Dios amado, todo altar, toda idolatría que haya, Señor amado, nacido en nuestro corazón, que haya nacido en nuestro hogar, oh Dios amado. Toda maldición se va ahora en cada hogar, en el nombre de Jesucristo, Dios amado. Vemos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Oh Padre, lo declaramos, padres convertidos a tu palabra, madres convertidas a tu palabra, oh Dios. Hijos, Padre, vueltos, Padre, a tu casa, vueltos, Padre Santo, a tus caminos, cambiados por el poder de tu Espíritu, Padre, en el nombre de Jesucristo. Porque estás obrando y estás haciendo cosas maravillosas en medio de las familias. Estás haciendo cosas maravillosas en medio de tu pueblo, Dios. En el nombre santo de Jesús, en el nombre santo de Jesús. Así es hecho y así ha sido declarado por el poder de tu palabra. Gracias te damos, Padre. Llévalos con bendición, guárdalos en el camino, Padre Santo, de toda, Padre, de todo derramamiento de sangre, en el nombre de Jesús. Guárdalos, Padre, guárdalos en todo tiempo, hasta llegar a sus hogares. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Jehová Jireh Ministerios presenta los horarios de servicios de la semana. Lunes 7:30 de la noche, servicio para damas, guerreras del Altísimo. Martes 7 de la noche, servicio de oración y clamor. Miércoles 7 de la noche, servicio escudriñando su palabra. Jueves 7:30 de la noche, reunión de caballeros. Viernes 10 de la mañana, ayuno congregacional. 7 de la noche, escuela de capacitación a liderazgo, Bartimeo. Sábado 11 de la mañana, servicio para niños menores de 11 años, valientes del reino. 4 de la tarde, servicio para señoritas hasta los 19 años, Esther.
5:30 de la tarde servicio juvenil para mayores de 12 años, Generación de Poder. Domingos 10:30 de la mañana, servicio congregacional de alabanza y adoración. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10:24-25. Te esperamos. Dios te bendiga.